Bueno, vamos a empezar a hablar de anatomía y fisiología de la retina y en una segunda parte empezamos a hablar de anatomía de la vía visual. Este es el índice que vamos a seguir. La principal bibliografía fue esta que tenemos acá, sin embargo, hubo una bibliografía secundaria que está citada al final de la presentación y pues sin más preámbulos, demos inicio. Entonces vamos a empezar hablando de la embriología. Tenemos que mencionar que la retina se forma a partir del ectodermo neural, que en las imágenes que vemos a la derecha de la pantalla se encuentra de color rosado claro y de color rosado oscuro. Este ectodermo neural se va a invaginar y se va a transformar en copa óptica, que va a estar constituido por dos capas de células, una capa externa o pigmentaria y una capa interna o neural. Como vamos en la parte inferior de la imagen, vemos la capa externa donde se dice epitelio retiniano pigmentario y retina neural, que la vamos a ver de dos colores diferentes, ya vamos a ver por qué, porque ya hace dos tipos de diferenciaciones. Entonces, en esta capa externa o epitelio pigmentario, tenemos que especificar que se va a pigmentar muy precozmente durante el desarrollo y no va a sufrir grandes transformaciones. Mientras que en la sexta semana se va a empezar a producir la melanina aquí, siendo estas las células, las primeras células del cuerpo en empezar a producir este elemento, y ella va a tener una alta actividad proliferativa durante la séptima semana de gestación. Con respecto a la capa interna, esta capa va a tener las células neuroepiteliales primitivas, que van a ser unas células con gran capacidad de migración y proliferación. La imagen que tenemos acá al lado externo nos va a mostrar muy bien cómo el neuroepitelio primitivo se va a dividir durante la cuarta o la quinta semana en dos capas neuroblásticas nucleadas, la capa neuroblástica interna y la capa neuroblástica externa. Estas dos separadas por una capa de fibras nerviosas que algunos autores van a llamar la capa de Schild. Adicionalmente, tenemos que decir que hacia la séptima semana del desarrollo, esta capa interna de la neuroretina va a tener el mismo grosor que la neuroretina del adulto y ya de aquí en adelante no van a haber más actividad mitótica, sino que van a empezar a haber migraciones celulares y especializaciones de estas. Para hablar específicamente de la capa neuroblástica interna que vemos acá en la imagen en la región más inferior, esta capa va a tener las células de Müller que comienzan a secretar la membrana basal que va a formar más adelante la membrana limitante interna de la retina. En esta región también vamos a encontrar las futuras células ganglionares y acá podemos decir que este tipo de células van a ser las primeras células de la retina en diferenciarse. Adicionalmente, pues de ellas van a salir las fibras nerviosas que van a cursar hacia el futuro nervio óptico y entre la semana 15 y 17 de gestación van a tener un incremento muy veloz y finalmente alrededor de la semana 30 van a alcanzar el millón de células estimado que vemos en la neuroretina del adulto. Con respecto a la capa neuroblástica externa, tenemos que decir que durante la novena o décima semana se van a diferenciar allí los núcleos de las células, pues de la mayor cantidad de células de la retina. Vamos a encontrar acá los fotorreceptores, las células horizontales y las células bipolares. Los fotorreceptores se van a encontrar en la capa más externa de esta capa neuroblástica externa y allí va a haber una abundante actividad mitótica durante las semanas 4 a 12. Los conos se van a empezar a diferenciar como tal en la región foveal, mientras que los bastones se van a encontrar dispersos entre los conos, pero se van a poder diferenciar por unos núcleos oscuros con una condensación periférica de la cromatina. Y hacia la semana 23, ya más tardíamente, se van a empezar a diferenciar las células bipolares y posteriormente las células horizontales. Con respecto a toda esta parte de la embriología, es importante mencionar que más o menos en el séptimo mes, todas las capas van a estar constituidas, excepto el desarrollo de la fobia, que se va a complementar, se va a completar después del nacimiento.
En cuanto a la vasculatura, tenemos que decir que la retina es el único tejido en el que no hay vasos hasta el cuarto mes. El mesénquima va a ser el precursor vascular, que en forma de cordones va a empezar a discurrir por el nervio óptico en la semana 16 del embarazo, va a crecer en la capa de fibras nerviosas y va a llegar primero a la hora serrata nasal en la semana 36 y a la temporal en la semana 40. Esto tiene una importancia clínica en patologías como la retinopatía de prematuro, donde conocer esta anatomía nos va a indicar a dónde debo ir a buscar la neovascularización. Ya entrando un poco en la anatomía más, la parte más grande que vamos a poder diferenciar, vamos a decir que pues la retina es la capa neuroreceptiva del ojo. En este esquema la vemos de color amarillo claro y va a adoptar la forma de una esfera abierta por delante, lo que va a permitir su estudio en dos caras. Una capa externa convexa que la vamos a ver íntimamente relacionada con la coroides y ahí en la imagen lo podemos evidenciar. Y otra capa interna que es una capa cóncava, es lisa, es rosada, es la que vamos a ver vascularizada y que va a tener un contacto muy débil con el vitrio, excepto en los puntos de adherencia estrecha que van a ser alrededor del nervio óptico y en su extremidad anterior. Ahora vamos a empezar hablando de la histología de cada una de las capas de la retina. Entonces, lo primero que debemos decir es que la retina se va a dividir en el epitelio pigmentario y la retina sensorial. Las diferentes capas de la retina las vamos a poder observar en preparaciones histológicas transversales. Y acá tenemos una imagen que nos propone la American Academy of Ophthalmology, donde vemos una microfotografía transversal de la retina en una tinción de hematoxilina y eosina. La que vemos en la región superior es de la mácula periférica y la que vemos en la región inferior es de la fovea. Entonces, en este corte de la mácula periférica vamos a ir mencionando las capas de la retina desde interno hacia externo. Entonces, lo primero que encontramos es la membrana limitante interna. Se continúa con la capa de fibras nerviosas, que no va a ser más sino los axones de las células ganglionares. Luego tenemos la capa de las células ganglionares, donde vamos a encontrar los núcleos de estas células. Una capa plexiforme interna, donde vamos a ver la sinapsis tanto de células bipolares como las células amacrinas y las ganglionares. Una capa nuclear interna, donde vamos a encontrar los núcleos de células horizontales, bipolares, amacrinas y de Müller. Algunos autores van a describir a esta altura una capa limitante intermedia, una capa plexiforme externa, donde vamos a ver la sinapsis de los fotorreceptores con unas células horizontales y las bipolares. En la mácula también se describe la capa de fibras de Henle, que como vamos a ver más adelante, en la mácula van a haber muchos fotorreceptores, o sea, una densidad muy alta de fotorreceptores, y los axones de estos fotorreceptores, acompañados por las células de soporte, que son las células de Müller, en su camino a hacer la sinapsis, van a generar un tracto en dirección horizontal y a esto es a lo que van a denominar la capa de fibra de Henle. Continuamos hacia más externo con la capa nuclear externa, donde encontramos los núcleos de los fotorreceptores. Y después la membrana limitante externa, la capa de fotorreceptores, donde vamos a encontrar los segmentos internos de conos y bastones y los segmentos externos de conos y bastones. Hasta ahí llega la neuroretina y luego vamos a tener el epitelio pigmentario de la retina. La imagen que vemos abajo es un corte de la fovea y acá hay una especificación y es que las capas celulares internas, como vemos, están desplazadas lateralmente, lo que va a permitir que la luz incida directamente sobre los fotorreceptores, no va a tener que atravesar todas estas capas internas de la retina y va a reducir así el potencial de dispersión de luz. Adicionalmente, una mayor densidad de pigmento en el pigmentario de la retina. Y buenas noches, por favor, le pido que silencien los micrófonos. Listo. Continuamos con la membrana limitante interna. Vamos a mencionar que esta fue por primera vez descrita en 1845 por el anatomista italiano Filippo Pacini. Como mencionamos anteriormente, va a ser la membrana basal de las células de Müller. Se va a extender desde la hora serrata, donde se va a continuar con la membrana basal del epitelio ciliar no pigmentado, de la pars plana, hasta el borde de la papila.
Va a tener un grosor variable, ahí les dejo todos los datos escritos. Y acá es importante que mencionemos que en la fobia su estructura va a ser muy delicada, lo que puede llevar fácilmente a lesiones de solución de continuidad. Las funciones más importantes de esta membrana va a ser el desarrollo de la capa de fibras nerviosas durante la embriogénesis, va a ser una barrera selectiva de nutrientes y va a formar una parte importante en la protección contra los rayos UV de la retina. Luego tenemos la capa de fibras nerviosas, de la cual ya hemos hablado, y la capa de células ganglionares, que pues es la última neurona retiniana. Vamos a tener más de 1 millón con una densidad aproximada de 20.000 por milímetro cuadrado en los cuadrantes centrales. Y de acuerdo a su tamaño se pueden dividir en pequeñas, medianas y grandes. En algunos modelos experimentales se ha dicho que las grandes son las que van a tener mayor sensibilidad a los aumentos de la presión intraocular. Sin embargo, esta clasificación es muy imprecisa, pues en toda la literatura que hemos revisado se han descrito alrededor de 40 tipos de células ganglionares. La función de estas células pues, va a ser sumar todas las respuestas que van a llegar de las células bipolares y amacrinas para desarrollar potenciales de acción que se van a conducir al núcleo geniculado dorsolateral y pues, posteriormente a la corteza cerebral. La capa plexiforme interna va a estar constituida por los contactos sinápticos entre las células residentes en la capa nuclear interna, que serían las bipolares y amacrinas, con las células ganglionares. Con respecto a la capa nuclear interna, tenemos que mencionar que es donde la mayor variedad de células retinianas van a tener su núcleo. En la zona externa vamos a tener los núcleos de las células bipolares, horizontales y el de las células de Müller. Mientras que en la zona más externa, más interna de esta, vamos a tener las células amacrinas e interplexiformes, como vemos en la imagen a la izquierda. Con respecto a los plexos vasculares que van a irrigar la retina, en el límite interno de la capa nuclear interna vamos a encontrar el plexo vascular intermedio, y adyacente al límite externo vamos a tener el plexo vascular profundo. Sin embargo, más adelante tenemos una imagen que nos esquematiza mucho mejor esto en la parte de irrigación. Las células bipolares van a tener sus dendritas en la capa plexiforme externa. Allí van a recibir información de los fotorreceptores y pues, posteriormente van a extender sus axones hasta la capa plexiforme interna y allí van a hacer la sinapsis con las células ganglionares. Bueno, otro tipo de células que tienen su núcleo aquí en la capa nuclear interna pues son las células de Müller, y es importante que hablemos de ellas porque la retina, al ser una diferenciación neuroectodérmica, va a compartir algunas características con el sistema nervioso central. Algunas de estas son la presencia de una barrera hematocular y la falta de un soporte conectivo. Esta última característica, la falta de soporte conectivo, va a ser reemplazado por una plataforma constituida por estas células, las células de Müller. Ellas se van a extender desde la capa de fotorreceptores hasta la membrana limitante interna y va a representar el 40% del total de la masa retiniana. Algunas de las funciones de las células de Müller, además de dar este soporte conectivo, va a dar soporte en el metabolismo de otras neuronas retinianas y va a contribuir a la degradación, reutilización y reutilización de neurotransmisores. Vamos a continuar con la capa plexiforme externa. Allí vamos a encontrar los axones de los fotorreceptores, que van a ser diferentes. En los bastones va a ser la esférula y en los conos vamos a tener el pedículo. Tenemos que tener en cuenta que el pedículo del cono es una expansión de 8 a 10 milímetros que va a hacer múltiples sinapsis, todas de tipo invaginantes, puede tener hasta 20 sinapsis. Y adicionalmente, hablando de la transmisión de la señal neuronal en la retina, a este nivel puede ser de tipo eléctrica o química. Como parte de la sinapsis, aquí vamos a encontrar uniones celulares de zónula cludens que van a servir conceptualmente como un límite para dividir la irrigación de origen retiniano de la procedente de la coroides. Esto es lo que nosotros mencionamos como la membrana limitante intermedia. Sin embargo, pues esto puede variar y lo vamos a ver más a fondo en la parte de irrigación. La capa nuclear externa va a constar de los núcleos y citoplasma de los bastones y los conos.
La membrana limitante externa son las uniones zonulares que vamos a ver en el extremo externo de las prolongaciones de las células de Müller, que en la imagen lo vemos de color amarillo, con la base de los segmentos internos de los fotorreceptores, que también van a ser pues, unas uniones mácula adherente, del tipo, o las mismas que hemos hablado, las zonula occludens. Vamos a empezar a hablar un poco de fotorreceptores, tenemos varias diapositivas de ellos. Y vamos a empezar hablando de la cantidad. La retina humana contiene aproximadamente 100 millones de bastones y 6 millones de conos. Los bastones van a tener una respuesta escotópica, esto quiere decir que son más sensibles en condiciones de baja iluminación, se van a encargar de la visión nocturna, de captar el movimiento y de la visión periférica. Mientras que los conos van a hacer una respuesta fotóptica, son más sensibles cuando hay una iluminación intensa, se ocupan de la visión diurna, la visión cromática y la visión central. Con respecto a la sensación luminosa, se dice que son necesarios al menos 500 bastones para tener una sensación luminosa mínima, y la mayor densidad de los bastones se va a encontrar en una zona a 4 milímetros de la fovea, donde van a alcanzar una densidad de 160.000 por milímetro cuadrado. Y más recientemente se encontró una pequeña zona superior a la mácula que puede llegar hasta 176.000 bastones por milímetro cuadrado. Sin embargo, la mayoría de los bastones los vamos a encontrar sobre todo en la retina semiperiférica. Mientras que los conos sí van a encontrar su mayor concentración en la fovea con 140.000 por milímetro cuadrado. Bueno, para hablar de la distribución de los conos traje esta imagen que vemos acá. Es una imagen tomada de la retina de un ser humano por medio de óptica adaptativa, donde vamos a ver que los conos azules, que son los que pues, van a responder a longitudes de onda corta, van a representar solo el 10% de todos los conos, pero van a tener una distribución en mosaico, se ven muy ordenados, por decirlo así. Mientras que la proporción de conos va a ser mucho mayor, de 60%, ellos responden a longitudes de onda larga, y los verdes, que van a significar el 30%, a una longitud de onda media. La diferencia con los conos azules es que los conos rojos y los conos verdes pues van a tener como una distribución muy desorganizada, como vemos en esta imagen. Por último, vamos a mencionar que la respuesta de los bastones es muy sensible. Ellos pueden responder aproximadamente a un estímulo de solo un fotón, mientras que los conos van a tener una menor amplitud de respuesta, pero van a tener una respuesta más rápida. En cuanto a la morfología de estos fotorreceptores, vamos a mencionar que pues tienen un segmento externo, del cual ya vamos a hablar más específicamente en la siguiente diapositiva. Un cilio conector que va a constar de 9 pares de microtúbulos concéntricos, un puente de citoplasma. Este puente de citoplasma es muy importante, pues por acá van a pasar vesículas con productos de biosíntesis, y el segmento interno se va a dividir en elipsoide, que va a tener una alta concentración de mitocondrias, y en mioide, donde vamos a encontrar el retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente vamos a encontrar el cuerpo celular y el núcleo, y por último, más interno en la retina, el axón y la diferenciación terminal sináptica, que ya dijimos que es diferente en los conos y en los bastones. Con respecto a su segmento externo, el segmento externo de los bastones va a estar constituido por 2.000 discos independientes, todos ellos van a estar rodeados por la membrana celular. Allí es donde vamos a encontrar el fotopigmento, que en el caso de los bastones es la rodopsina, que va a estar conformado por una escotopsina o unidad retinal, y un segmento externo que va a ser reemplazado en su totalidad cada 10 días por la fagocitosis por el epitelio pigmentario de la retina. Los conos, a diferencia de los bastones, no van a tener discos independientes, sino que lo que tienen son repliegues de la membrana celular en este segmento externo. El fotopigmento acá lo van a denominar como fotopsina, yodopsina, que va a ser la unión de una fotopsina con el retinal, y digamos que recibe su nombre de cono porque va a tener una alta concentración de mitocondrias en el elipsoide, que le va a dar una forma cónica. Y ya mencionamos que su pedículo va a tener una expansión, su axón va a tener una expansión amplia que se denomina pedículo y que pues tiene múltiples sinapsis.
Ya que terminamos de ver las capas de la neuroretina, podemos hablar de unas referencias anatómicas que pues vamos a poder ver durante el examen físico. Entonces, primero hablé pues de todas las capas porque estas zonas anatómicas van a tener unas especificaciones con respecto a la concentración, a la cantidad de conos, de bastones, de células ganglionares. Entonces, pues por eso primero esto y ahora vamos a hablar de las referencias anatómicas al examen físico. Entonces, la primera imagen que tenemos en la parte superior izquierda es una imagen de un fondo de ojo convencional. Allí vamos a ver el área central de la retina, que delimitado con la letra E, vemos la mácula. Ella se va a encontrar entre las arcadas vasculares temporales y el nervio óptico y va a medir 5.5 milímetros de diámetro alrededor de esta medida. Histológicamente, la diferencia de esta es que va a constar de más de una capa de células ganglionares, a diferencia de la capa única que vamos a ver en la retina periférica. En esta zona vamos a encontrar la mitad de la totalidad de las células ganglionares de la retina. Y en el centro de la mácula se van a acumular los pigmentos carotenoides antófilos o amarillos, que van a ser la luteína y la zeaxantina. Por eso es que ella recibe el nombre de mácula lútea, es decir, placa amarilla. Bueno, la depresión central que tiene la mácula, que hemos delimitado con la letra C, en el fondo de ojo convencional, y en la imagen que vemos a la derecha, que es una angiografía fluoresceínica delimitada con el círculo amarillo, va a ser la fobia. Posteriormente, delimitado con la letra B, tenemos la foviola, que va a medir 0.35 milímetros, se encuentra en el centro de la fobia, y a nivel histológico, pues va a ser la zona más delgada de la retina, va a carecer de células ganglionares y va a estar formada únicamente por una alta densidad de conos y sus núcleos y de células de Müller. Esto lo podemos ver en la representación esquemática que vemos en la parte inferior izquierda, y adicionalmente pues podemos ver que es la zona más delgada en la tomografía óptica coherente, que nos va a mostrar la depresión foveal. Por último, y con la letra A, vemos el lumbo, que es la última estructura, es una depresión en el centro de la foviola, va a tener un diámetro de 150 micrómetros y ella va a corresponder al reflejo luminoso foviolar que vamos a ver durante el examen físico y que debemos buscar. Bueno, la imagen de angiografía fluoresceínica que vemos en la parte superior derecha la traje específicamente para que hablemos de la zona avascular de la fobia. Esta zona es un área central que vamos a encontrar dentro de la fobia que no contiene vasos sanguíneos, aunque va a estar rodeada de una red continua de capilares. Eso lo podemos ver en el esquema que vemos en la parte inferior izquierda, donde vemos la zona vascular de la fobia. Alrededor hay capilares, pero en esta zona no van a haber capilares. El diámetro de esta va a variar según la edad y según algunas patologías, y es por esto que sus límites los determinamos con precisión mediante angiografía fluoresceínica. En esta imagen lo vemos delimitado con el círculo de color rojo. Bueno, otras zonas que también son importantes mencionar y que vemos es en la imagen del fondo de ojo convencional, son la mácula parafoveal, que están entre la letra C y D. Aquí la capa de células ganglionares y la nuclear interna van a ser más gruesas. Y por último tenemos la mácula perifoveal, que es la que vemos entre D y E. Listo. Entonces, por fuera de la mácula, la retina se va a dividir en varias regiones. La periferia cercana va a ser un anillo de 1.5 milímetros por fuera de las arcadas vasculares temporales. Posteriormente vamos a tener la retina ecuatorial, que va a ser la retina que, como vemos en la primera imagen, se ve alrededor del ecuador. Y por último tenemos la retina periférica, que va a ser la retina anterior a la retina ecuatorial. Aquí vamos a tener varios hallazgos anatómicos que son importantes mencionar. Entonces tenemos la hora serrata, que va a ser la unión entre la retina y el cuerpo ciliar. Vamos a encontrar varios accidentes. El primero son los procesos dentados, que van a ser unas extensiones triangulares de la retina sobre la pars plana. La podemos ver tanto en la imagen inferior izquierda como en la imagen de la derecha. Estos procesos van a ser más pronunciados en el lado nasal,
que en el temporal y pues van a tener marcadas variaciones en la fobia. Eso lo vemos más que todo es en la imagen de la derecha, donde nos indica horas errata nasal. Vemos que pues son mucho más pronunciados estos procesos dentados. Tenemos las bahías de hora, que son los bordes festoneados del epitelio de la pars plana que vamos a encontrar entre los procesos dentados. Y por último, y muy importante mencionar, los pliegues meridionales, que son unos engrosamientos del tejido retiniano que están alineados con los procesos dentados. También son más frecuentes en el cuadrante nasal superior y pues en el extremo posterior de estos pueden ocurrir desgarros, como vemos en la imagen inferior izquierda, por eso es que son un referente anatómico importante. Listo. Por último, ya terminando de hablar de retina neurosensorial, vamos a hablar del epitelio pigmentario, que es una monocapa de 4 a 6 millones de células hexagonales que van a ser relativamente regulares. Van a estar en contacto entre sí por células ocluyentes, como hemos visto. Van a conformar la barrera hematorretiniana externa por medio de estas uniones. También algunos autores la llaman como membrana de Verhoeven. La existencia de esta membrana pues va a hacer que el intercambio de sustancias entre los fotorreceptores y la coroides se deba realizar exclusivamente a través de la membrana celular apical y basal del epitelio pigmentario de la retina. Estas células van a tener una parte basal externa que no está pigmentada y que va a estar en contacto con la membrana de Bruch, como vemos en esta imagen. Y una sección apical interna que va a estar pigmentada, va a tener abundantes melanosomas, que pues están diseñados para absorber esa luz parásita que llega aquí a esta zona de la retina. Y muy importante, se va a asociar con los fotorreceptores por unas vellosidades filiformes que van a estar cargadas con mucopolisacáridos para dar adherencia de este neuroepitelio con el epitelio pigmentario. Bueno, importante especificar que aunque las células del epitelio pigmentario no se van a multiplicar en condiciones normales, a diferencia de los melanocitos uveales, van a tener una gran capacidad proliferativa. Y listo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí pues vamos a hablar un poco de las funciones de este epitelio pigmentario. Una de las primeras funciones y de las más importantes es que el pigmento tan denso del epitelio pigmentario de la retina va a servir para absorber la luz que es dispersada y esto va a mejorar la calidad óptica. ¿Cómo funciona esto? La luz que no es absorbida por los fotorreceptores va a ser reconocida por este epitelio pigmentario de la retina, va a ser captada y va a minimizar esos reflejos como de luz parásita en los fotorreceptores, va a mejorar como toda la calidad óptica. Va a tener una función fagocítica importante en el recambio de los segmentos externos de los fotorreceptores y posteriormente les hace una degradación lisosómica. A lo largo de toda la vida, cada una de las células del epitelio pigmentario de la retina va a fagocitar billones de los segmentos externos de los fotorreceptores. Es importante decir que este proceso sigue un ritmo circadiano, teniendo en cuenta pues que los bastones son escotópicos y los conos pues, son fotópicos. Entonces, los bastones van a arrojar sus discos al amanecer, mientras que los conos los van a hacer al anochecer. También tiene una importante función en el almacenamiento, metabolismo y transporte de la vitamina A en el ciclo visual. Digamos que el 11 cisretinaldehído se va a convertir en 11 transretinaldehído en los segmentos externos de la retina y la mayor parte de la regeneración de este 11 trans a 11 cis se va a producir en el epitelio pigmentario de la retina. De igual forma, esto lo vamos a ver mucho mejor ahorita que hablemos de fototransducción. Bueno, ellos van también a tener, como mencionamos antes, uniones sonula-occludens y van a ser importantes en el mantenimiento de un medio retiniano óptimo. Están pidiendo la palabra. Sí, doctor, ¿cómo está? Hola, Natalia. Bueno, pues les quería comentar hasta aquí que veo que pues ya termina la parte de anatomía, que lo importante de la correlación aquí es saber que anatomía es función y realmente esas cosas saltan a la vista y son demasiado
demasiado fáciles de interpretar cuando uno pues ya conoce esta parte anatómica. Vemos en el caso de la anatomía de la retina que pues está realmente todo el eje visual, que sé muy bien que pues tú luego vas a detallar la parte anatómica de eso, pero que nos divide lo que uno pues popularmente habla como visión en agudeza visual, en visión de colores, en visión de detalle y en la percepción de la luz, que es lo que tú, pues todo lo que acabas de mencionar. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de visión de colores, que pues una persona lo puede referir en cualquier momento y lo podemos objetivizar con un test de Chihara, que es pues el nombre de lo que utilizamos más frecuentemente, estamos hablando de la integridad de los bastones, de los conos, perdón. Y la integridad de los conos nos habla del estado macular. Eso lo podemos ver con luces, lo podemos ver con un test de Chihara. Eh, Cuando hablamos de visión en alta definición, por decirlo de una manera coloquial, también hablamos de mácula. Entonces, tú mencionabas que pues precisamente ahí nos servía para la visión en condiciones fotópicas y de hecho, ante la ausencia de una mácula, eh, pues la mácula es estrictamente necesaria para ver 20/200 o más, que es pues lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestras actividades de la vida diaria. Y ya cuando nos vamos, por ejemplo, a percibir la función de los bastones y de la retina periférica, estamos hablando de la percepción que tenemos de luminosidad y de sensibilidad al contraste. Y a eso agregándole la parte que mencionaste también de la capa de fibras nerviosas, que está distribuida en la retina desde el nervio hacia la periferia, igual que los vasos sanguíneos, como si fueran las patas de una araña. Podemos evaluar los campos visuales, que es de las partes más importantes a la hora de evaluar la visión de un paciente, que pues la mayoría de veces solemos como circunscribirnos a la agudeza visual, pero cuando hablamos ya de campos visuales, hablamos de capa de fibras nerviosas y hablamos de integridad de la retina periférica. Entonces, siempre acordarnos de eso, porque nosotros solamente con con una buena toma de visión, incluyendo por supuesto agudeza visual, visión de colores, una campimetría por confrontación, eh, podemos más o menos ubicar un daño. Entonces, pasa muy frecuentemente pacientes con trauma ocular, que tienen una catarata súper densa, que la visión es apenas de percepción de luz, pero uno en percepción de luz comienza a dividir las cosas y se da cuenta que el paciente distingue, a pesar de solamente percibir la luz, se distingue perfectamente un verde de un azul, de un rojo. Y tú dices, bueno, este paciente debe tener la mácula sana. Y si además te dice si la luz viene del lado derecho, del lado izquierdo, de arriba, abajo, también piensas que la retina periférica debe estar sana, que su problema es de agudeza visual porque tiene una catarata bastante densa. Y pasa pues en el sentido contrario de que pacientes que se ven los medios claros, que tú alcanzas a ver la retina y ves que tiene cierto compromiso retiniano, pero que tampoco percibe la luz, tú dices, pues sospechas inmediatamente que aparte de la retina periférica que, puede estar que la ves comprometida, de forma interna, probablemente los conos deben estar comprometidos. Entonces, siempre distinguir esas partes, cuando ya conocemos la anatomía, sabemos que esa es la correlación que debemos hacer para, pues, en el examen clínico básico cotidiano, basado en eso. Doctor, muchísimas gracias por esa pues, intervención que nos permite cómo asociar todo lo que hablamos y no dejarlo ahí en el aire con la correlación clínica. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a continuar hablando un poco de la fisiología. Bueno, esta es una parte bien compleja. Vamos a ir haciéndolo pues, de la mejor manera que podamos. Primero tenemos que mencionar que los fotorreceptores se encuentran en la superficie externa de la retina. Entonces la luz debe atravesar todas las neuronas retinales para llegar a las células transductoras. Y aquí vamos a hablar de tres procesos principales: la fototransducción, la transducción de la señal a nivel molecular y de los circuitos neuronales de la retina. Entonces, el primer proceso que vamos a ver es la fototransducción. Y aquí esperamos responder la pregunta de cómo la luz se va a convertir en un impulso nervioso. Digamos que los primeros estudios que se realizaron en fotorreceptores fueron sorpresivos porque se descubrió que los fotorreceptores se hiperpolarizan en respuesta a la luz. Es decir, que al estimularse con la luz, en vez de encenderse, se apagan.
Como vemos acá en la imagen, en la letra C, al lado izquierdo, en la oscuridad, los fotorreceptores se encuentran relativamente despolarizados, liberando glutamato en la oscuridad. O sea, esto quiere decir que están, entre comillas, encendidos en la oscuridad. Cada fotorreceptor va a generar una corriente donde ingresa sodio en el segmento externo por unos canales de sodio dependientes de GMP cíclico y que ellos van a cambiar su configuración con la luz. Mientras que en el segmento interno van a estar liberando potasio por unos canales que no son regulados directamente por la luz. En este estado, en la oscuridad, cuando la célula está despolarizada, va a tener un voltaje de menos 40 milivoltios. ¿Qué pasa cuando se absorbe un fotón? El pigmento visual se va a activar, que eso ya lo vamos a ver más específicamente, y se va a disparar una cascada de eventos bioquímicos, donde nos va a llevar a que esa absorción de fotones cierre estos canales catiónicos que vemos en el segmento externo, como vemos en la imagen derecha. Se va a cerrar este canal catiónico, no va a ingresar más sodio, sin embargo el potasio en el segmento interno va a seguir saliendo. El potencial de membrana se va a hacer más negativo, la célula se va a hiperpolarizar y va a disminuir su liberación de glutamato en sus axones. ¿Qué podemos concluir de todo esto que acabamos de decir? Que los fotorreceptores van a ser más activos en la oscuridad. Esto es un resumen de lo que acabamos de decir y acá traje esta imagen porque les quería mostrar esto. En la oscuridad la célula se va a encontrar despolarizada, el fotorreceptor, en menos 40 milivoltios. Cuando llega un estímulo luminoso, su potencial de membrana se hace más negativo y la célula se va a hiperpolarizar, lo que va a generar que disminuya la liberación de glutamato en sus axones. Ahora el siguiente proceso que vamos a ver es la transducción de la señal a nivel molecular. ¿Cómo a nivel molecular se va a generar este cierre de estos canales de sodios dependientes de GMP cíclico? Entonces, aquí vamos a ver cómo se va a unir el proceso de respuesta de una señal activada por luz en los discos de membrana. Me va a generar pues la respuesta en la membrana del fotorreceptor. Vamos a empezar hablando de la rodopsina, que los conos la mencionan como fotopsina. Ella es un receptor acoplado a proteína G que es sensible a la luz. Va a tener dos componentes. El retinal, que en la imagen superior izquierda lo vemos de color rojo dentro de la opsina, que es una proteína con 7 segmentos transmembrana. Con respecto al retinal, tenemos que decir que él puede tomar varias configuraciones geométricas. Como lo vemos en la parte superior, en 11 cis retinal es como una forma más curva, pero es muy inestable. Al ser tan inestable, solo puede existir en esta configuración geométrica en la oscuridad. Cuando llega la luz, esta se va a isomerizar muy rápido en un solo picosegundo a una versión más derecha y estable, que es el all transretinal o el todo transretinal, que lo vemos en la parte de abajo. Este cambio conformacional del retinal va a generar otro cambio conformacional en la opsina. Y ya vamos a remitirnos a la imagen del lado derecho. Ahí tenemos en el disco de membrana la opsina adherida a un segundo mensajero que es la transducina. Al llegar la luz a hacer el cambio de 11 cisretinal a 11 transretinal, va a cambiar su configuración a metarrodopsina. Esto va a generar la activación de la proteína que vemos justo inferior a la metarrodopsina en amarillo, que sería la transducina. Esta transducina es una proteína G que cuando es activada, su subunidad alfa, como vemos ahí, ya no va a estar más unida a GDP, sino que se va a unir a guanosin trifosfato. Esto va a generar que esta célula se desplace por la membrana de los discos hasta llegar a a este elemento que es la fosfodiesterasa, que se va a encargar de hidrolizar el GMP cíclico a simplemente guanilato monofosfato, a GMP no cíclico. ¿Cuál es la clave acá? Para que cuando estamos en la oscuridad, el GMP cíclico es muy abundante en el citosol de los fotorreceptores y va a hacer que permanezcan estos canales dependientes de GMP cíclico abiertos.
Entonces, al disminuir el GMP cíclico por la hidrólisis de la fosfodiesterasa, se van a cerrar estos canales, no van a ingresar las corrientes de sodio ni de calcio, mientras que el potasio va a seguir saliendo y la célula se va a hiperpolarizar. Esto va a llevar a lo que dijimos anteriormente, una disminución en la liberación de glutamato. Eso es lo que les acabo de mencionar acá. Y posteriormente ya vamos a ver como tal los circuitos neuronales, cómo van a funcionar. Tenemos que tener claro que disminuyó la liberación de glutamato por el estímulo luminoso. Entonces, cada ojo humano va a tener más de 100 millones de fotorreceptores que deben llegar a solamente 1 millón de células ganglionares. Esto va a implicar un alto nivel de convergencia de la información pues en sus recorridos de las células transductoras, que son los fotorreceptores, hasta las células de salida. Y esta imagen que tenemos acá, que es un poco complicada, pues va a intentar resumir toda la compleja conexión sináptica que hay en la retina. Nos va a mostrar pues prácticamente un resumen de estas conexiones sinápticas que voy a ir explicándoles poco a poco. Entonces ya vimos toda la cascada, se hiperpolarizó el fotorreceptor, disminuyó la liberación de glutamato. Y estos fotorreceptores van a hacer sinapsis con células bipolares y horizontales. Vamos a empezar a hablar de la sinapsis con las células bipolares. Entonces, estas células son interneuronas excitatorias que van a usar este glutamato de los fotorreceptores como neurotransmisor. Aquí en este momento es importante mencionar que los conos y los bastones no van a tener las mismas conexiones sinápticas con el mismo tipo y la misma cantidad de células bipolares. Entonces, vamos a empezar explicando la vía de los conos rojos y verdes. Los axones de estos conos van a enviar señales a las dendritas de dos tipos de células bipolares. Las despolarizantes, que vamos a ver justo en la mitad de la imagen, que son las de tipo ON, y las hiperpolarizantes, que son las de tipo OFF, con ambas en la capa plexiforme interna. Entonces tenemos la tipo ON en la mitad de la imagen y la tipo OFF en el lado derecho de la imagen. Estos dos tipos de células bipolares van a enviar señales opuestas en respuesta a cambios en la intensidad de la luz. Entonces, estas células bipolares de tipo OFF van a hacer sinapsis en la sublámina alfa de la capa plexiforme interna con las células ganglionares. Estas células, al igual que los fotorreceptores, se van a hiperpolarizar con la luz. Entonces, podemos decir que este tipo de sinapsis va a conservar la señal. Esto lo hacen por medio de receptores de glutamato ampacainato, que ahí en la imagen los vemos representados de color naranja. Entonces, en resumen, ¿qué va a pasar? Cuando estamos en la oscuridad, que se está dando liberación de glutamato por los fotorreceptores, estas células bipolares OFF van a estar en un potencial despolarizado, mientras que la reducción de la liberación de glutamato, pues en respuesta a la luz, va a hiperpolarizar estas células bipolares. Van a responder de igual forma que los receptores al estímulo luminoso o al estímulo en la oscuridad. Mientras que las que vemos en el centro, que son las despolarizantes o tipo ON, ellas van a tener una señal opuesta a la de los conos, entonces es una sinapsis que invierte la señal. El flujo en la oscuridad del glutamato desde el fotorreceptor va a mantener las células bipolares hiperpolarizadas, pero pues si le ponemos un poco de sensatez a esto es muy raro porque el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Entonces, que haya más glutamato debería despolarizar la siguiente célula. Y esto solo lo vamos a ver acá en la retina por medio de unos receptores que se expresan acá, que son los mGlu-R6, que son los que vemos representados con doble círculo negro. La activación de estos receptores por la liberación de glutamato en la oscuridad va a cerrar un canal catiónico y va a hiperpolarizar las células bipolares ON. Es decir, cuando el fotorreceptor está despolarizado, esta célula se va a hiperpolarizar, cambian la señal. Mientras que cuando hay un estímulo luminoso, esta célula hay un estímulo luminoso que va a hiperpolarizar el receptor, disminuye la cantidad de glutamato y por estos receptores especiales va a generar una despolarización de esta célula. Acá es importante pues decir lo que les mencioné anteriormente. Esto ocurre en la vía de los conos verdes y rojos.
Los conos azules y los bastones solamente van a hacer sinapsis con células de tipo ON, como vemos acá representado en la vía de los bastones y en la vía central. Bueno, digamos que ya posteriormente los axones de estas células bipolares van a hacer sinapsis con las células ganglionares, que pues van a llevar la información al sistema nervioso central. Las células horizontales que vemos ahí representadas con amarillo van a ser interneuronas que se van a extender de manera vertical, van a conservar la señal de los conos. Si el cono se hiperpolariza, la célula horizontal también se va a hiperpolarizar y en general hacen retroalimentación negativa de conos y bastones por dos vías, como vemos en la imagen, mediadas por GABA y mediadas por pH. También tenemos las células amacrinas y lo más importante de ellas es que hay unas células amacrinas tipo A2 porque en la vía de los bastones no va a haber una sinapsis directa entre la célula bipolar y la célula ganglionar, sino que va a estar mediado por las células amacrinas. Y por último, la última sinapsis, pues la vamos a ver en las células ganglionares, que van a ser las células de salida de la retina. Son las que van a recibir las señales de células bipolares a través de receptores tipo AMPA y también pues van a tener en algunos casos, como vimos en la vía de los bastones, sinapsis con las células amacrinas. ¿Qué es importante acá? Que ya cuando la señal llega a las células ganglionares se van a producir potenciales de acción convencionales que son adecuados para la transmisión a una distancia relativamente larga en el sistema nervioso central. Y pues que ya lo que mencionamos anteriormente, hay hasta 30 y 40 tipos de células ganglionares que se cree cada una va a generar un canal diferente de información visual. Estos son los puntos clave que se los voy a dejar ahí en las diapositivas para que los tengan en cuenta. Y vamos a hablar por último aquí en anatomía de retina, de anatomía y fisiología de la irrigación. Tenemos que tener en cuenta que el suministro de la circulación retiniana para la retina interna va a venir directamente de los vasos coroideos y para la retina externa vascular, para la retina interna directamente de la circulación retiniana y para los vasos coroideos del tercio externo, el tercio externo de la retina de los vasos coroideos. Bueno, lo primero es la arteria central de la retina, que va a ser una rama de la arteria oftálmica. Ella entra al ojo y se va a subdividir en 4 grandes ramas, las nasales y temporales superiores e inferiores. En 15 a 30% de los pacientes podemos encontrar una arteria cilio-retiniana que va a irrigar la retina interna entre el nervio óptico y la mácula. Hay algunas características especiales. Acá las arteriolas pierden la lámina elástica y las capas de células musculares. Las células endoteliales van a ser uniones celulares herméticas que van a constituir la barrera hematorretiniana, van a constar después de una membrana basal y por fuera van a estar rodeadas de los pericitos con sus pseudópodos que pues van a tener algunas propiedades contráctiles y van a intervenir en la autorregulación de la circulación microvascular. Digamos que la necesidad metabólica de todo el espesor de la retina se va a suplir a través de 4 plexos capilares. El primero y el más superficial va a ser la red capilar radial peripapilar, que va a estar ubicada en la capa de fibras nerviosas y alrededor de la cabeza del nervio óptico. Bueno, en esta imagen vamos a ver el plexo vascular superficial, que lo vemos ahí en la parte más superior de la imagen, se va a encontrar en la capa de células ganglionares de la retina. Y por último vamos a tener el plexo capilar profundo, que va a tener 2 lechos capilares que en algunas partes de la literatura lo van a dividir como en un plexo vascular medio justo en el borde superior de la capa nuclear interna y en un plexo vascular profundo en el borde inferior de la capa nuclear interna. Bueno, yo quiero proponerles algo, ya son las 8 de la noche, va disminuyendo el umbral de atención. Yo creo que si están de acuerdo, les dejamos grabados en la página de YouTube del grupo de interés la parte de anatomía de vía visual para ya dar cierre a la charla del día de hoy. Sí, Nati, súper, me parece súper. Sí, a mí también. Bueno, entonces nosotros les dejamos el link y todo, pues el resumen en la parte del Instagram. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Quiero darle, bueno, voy a pasar acá a la parte de agradecimiento.
pues un agradecimiento especial a la doctora Laura Herrán que me asesoró pues en hacer toda la exposición. Pues muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Qué pena la hora, no solemos terminar a esta hora, pero pues con los problemas que tuvimos. Gracias a todos. Muchas gracias. Estuvo súper completa, súper chévere la charla. Muy chévere. Muchas gracias a todos.